Muy buenas tardes, bienvenidas. Hola Silvia y está Micaela también. Bienvenidas ambas. Bien, vamos a continuar en lo que habíamos quedado la clase pasada, en lo que es consulta médica. Vamos a pasar a lo que es la consulta médica, no llegué a leer. Muy buenas tardes, bien, perfecto. Sí, nosotros acá tenemos el capítulo que tiene que ver con todo lo que es la asistencia en consultorio, ¿sí? Domicilio e internación. Muy buenas tardes, Silvia, también, ¿sí? No sé si recuerdan un poquito que nosotros hablábamos de las prácticas especializadas hasta lo que era el capítulo 36, ¿sí? Creo que era el 36, y luego veíamos diferentes asistencias donde habíamos visto internaciones, consultorios, prestaciones, y acá tenemos el capítulo 42, acá si ustedes lo ven acá arriba, es el capítulo 42 que tiene que ver eh, con lo que es asistencia en consultorio, domicilio e internación, ¿sí? Entonces, fíjense en el primer código es el código 420101, que habla de lo que consulta en consultorio, ¿sí? Eso sería la descripción, ¿sí? Esto sería la descripción, este sería el código, ¿sí? Acá lo que tenemos son honorarios por un lado, y no tenemos gastos. ¿Se acuerdan que yo le dije que en lo que era consulta en consultorio no tiene ningún tipo de otros gastos? ¿Sí? Como les dije antes, a ver, el médico cuando nosotros vamos al consultorio, me va a tomar la presión o me revisa la garganta, ¿sí? Con lo que es el baja lengua, por ejemplo. Eso no va a cargo nuestro, va a cargo del médico, no lo cobra, el aparato de la tensión, el tensiómetro en realidad tampoco lo cobra. Si se rompe el termómetro, por ejemplo, ¿sí? Tampoco va a poder rescatar, vamos a decir, esos gastos, porque la consulta médica solo se le abona al profesional lo que son los honorarios, ¿sí? En este caso, fíjense que nosotros tenemos 10 unidades de honorarios, ¿sí? Que obviamente lo tenemos que multiplicar por el valor que nosotros habíamos establecido anteriormente y nos va a dar 2,33. Acuérdense que el valor ese, ¿sí? Era del año 1991, ¿sí? Acá también van a notar que tenemos distintas aclaraciones respecto a la consulta, y eso lo tenemos porque estamos hablando con un nomenclador bastante, voy a decir bastante actualizado, aunque no lo parezca, ¿sí? Fíjense que también, además de las consultas a domicilio o en consultorio, ¿sí? Hay algunas que van acompañadas con la letra A, con la letra B, ¿sí? Que son aclaraciones que la tienen acá arriba. En realidad, letra A, letra B, letra C, letra D, y acá está la letra E, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que es el código, ¿a dónde está? 42, no lo veo yo. Del otro lado, perdón. Acá, 4201, 01 hasta el 420203. 4202, ¿a dónde está? 03. Acá va. El último, yo lo veo re chiquitito. ¿Sí? Algo que no dije anteriormente. Lo que es consulta en consultorio, además de los honorarios, hay otras que tienen coseguro, que acuérdense que eso también lo tienen que sumar. ¿Sí? Bien, bien. Ahora, con respecto a esto, las letras, ¿sí? Por ejemplo,
Aquí en el código, lo que es el código 420103, ¿sí? Va acompañado con la letra C, que sería todo lo que es consultas pediátricas, ¿sí? La letra A, que la tenemos del otro lado, es todo lo que es ginecológicas, ¿sí? Y después, o tocoginecológica, y después tenemos todo lo que tiene que ver con, ay, se me fue, con los médicos especialistas, ¿sí? En este caso, todo lo que es médico especialista, el coseguro es un poco más elevado, siempre lo van a ver. En este caso era de 150 pesos, ¿sí? Bien, también van a ver que hay consultas en domicilio, ¿sí? Que ya los dos números del medio corresponden a otro que sería el código 4202, porque también se trata de consulta en domicilio, ¿sí? Y también tienen una serie acá de letras, que ahí la van a ver, que yo se las marqué recién, ¿sí? Una serie de letras que acompaña la consulta cuando la consulta en realidad es diurna, ¿sí? Cuando es a domicilio, ¿sí? Pero en horario nocturno, ¿sí? Ahí tienen distintos códigos, código verde, código rojo, que ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Por otro lado, tenemos otros, todo lo que tiene que ver con anatomía patológica, vamos a decirlo así, ¿sí? Con el tiempo se fueron en realidad agregando otras prácticas especializadas que fueron reconocidas en realidad por el programa médico obligatorio y por ende las obras sociales debían cubrirlo, ¿sí? Lo que pasa es que todavía no están aranceladas. ¿Ven que no tienen ni honorarios ni gastos? ¿Sí? No están aranceladas dentro del nomenclador. Bien, van a encontrarse dentro del nomenclador varias prácticas que no tienen ni honorarios ni gastos, ¿sí? Que dice código agregado del programa médico obligatorio. Entonces, ¿cómo procede la institución para cobrarle al paciente o a la obra social? La institución, ¿qué va a hacer? Le envía un presupuesto a esa obra social, ¿sí? ¿De cuál va a ser el costo de esa práctica? De esa práctica que todavía no está arancelada, ¿sí? Entonces, la institución le dice a la obra social, nosotros por esa práctica vamos a cobrar tanto y tanto. Ahora, la obra social puede decir sí o puede decir no. Si dice que no se lo va a abonar a esa institución, ¿qué pasa? Si está dentro del programa médico obligatorio, la obra social, ¿tendría que cubrirla o no tendría que cubrirla? Chan, 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 chan. Y si es del programa médico, perdón, profe, obligatorio, tiene que cubrirla. Debería cubrirla. Entonces, en este caso, la obra social dice que no. ¿Qué tiene que hacer la obra social? Tiene que buscar otra institución que le brinde la cobertura, o sea, que le brinde la atención al paciente. ¿Sí? Esto Perdón, de buscar otra... perdón, Sí, profe. Silvi. Una consulta referente de que cuando la obra social, en el caso del coseguro, que no lo cubre la obra social, No, el lo coseguro cubre no el te... coseguro. El coseguro lo paga siempre el paciente, no lo paga la Claro, obra social. pero hay veces de que, en el caso mío, opino por mi caso, ¿no? Con IOMA, a veces IOMA, por ejemplo, según la categoría del médico, A, B o C, o libre, IOMA, por ejemplo, a veces dice, bueno, no te cubro arancel libre, por ejemplo. Pero Ajá, sí, firmando el médico la atención con una factura, lo presento en el coseguro y me hace reintegro. lo presenta la obra social, te hacen el reintegro, lo abonás vos y después ellos te lo reintegran. Tal cual, sí. Bien, hay algunas que sí, depende qué tipo de consulta.
no todas. Pero en este caso, por ejemplo, las que no están aranceladas todavía dentro de lo que es el nomenclador nacional, la obra social le puede decir a esa institución, no, mira, yo no acepto tu presupuesto, pero sí la obra social se tiene que hacer cargo, escuchen, de brindarle la atención a ese paciente. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener que buscar otra institución. ¿Sí? A ver, desde la obra social, por ejemplo, yo soy la obra social, vamos a suponer, tengo que brindarle una determinada práctica a un afiliado que no está arancelada. ¿Qué voy a hacer como obra social? Averiguo en diferentes instituciones y la institución que me cobre más barato es a la que voy a enviar a mi afiliado para que se realice esa práctica. Es así de simple, pero la tiene que cubrir sí o sí. ¿Sí? A ver, al afiliado no lo puede dejar sin la cobertura, pero yo sí como obra social puedo buscar al prestador que me cobre menos por esa misma práctica. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Sí? Bien, bien. Bueno, luego tenemos, bueno, lo que es el capítulo 16, está todo lo que tiene que ver con anestesiología, ¿sí? Que tiene honorarios, tiene otros gastos y tienen todos tienen coseguro, todos, no hay una que no tenga coseguro. Sí quiero que hablemos de unos conceptos por ahí eh, bastante claves, vamos a decirlo así, que son conceptos eh, claves en realidad. Vamos a hacer una diferencia que comprende el código rojo, que comprende el código verde, ¿sí? Por un lado, a ver, tenemos el código rojo, ¿sí? El código rojo comprende, vamos a decir, aquellas patologías, vamos a decirlo así, sí, en realidad son patologías, aquellas patologías que podrían dañar la salud del paciente si no son asistidos rápidamente por el equipo médico o por los enfermeros, ¿sí? Corre en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Ahora, un código verde, a diferencia del rojo, está destinado para patologías sin compromiso serio de la salud de ese paciente, ¿sí? Obviamente que eso a corto plazo. No quiere decir que una persona que esté en código verde no pueda pasar de un segundo a otro a un código rojo, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a considerar cuándo es un código rojo, lo vamos a llamar nosotros emergencia, ese código rojo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo vamos a llamar emergencia al código rojo? Porque hay que tomar acciones y decisiones médicas de manera inmediata, porque son situaciones en las que está en juego la vida de ese paciente. Mientras que el código verde, ¿sí? El código verde que también con patologías, pero que no está tan comprometido, vamos a decir, la salud de ese paciente, nosotros lo vamos a llamar urgencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque implica un caso que requiere asistencia médica, ¿sí? En el corto plazo, pero que no está en riesgo su salud o de que la situación empeore respecto a la salud del paciente. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos. Vamos con la otra partecita del uso del nomenclador. Déjenme un segundo. Acá. Vamos a compartir.
que eso anterior era lo que me quedaba de la clase pasada. Ahí está. Bien. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo nosotros nos vamos a referir a las prácticas especializadas? ¿Sí? Esas prácticas especializadas pueden ser facturadas. Recuerden que ustedes, eh, que yo había dicho que las prácticas especializadas, ¿sí?, se encuentran después de los capítulos de todo lo que es la cirugía, ¿sí? Esas prácticas van a poder ser facturadas únicamente por los médicos especialistas, ¿sí? Ahora, la mayoría de esas prácticas no incluyen dentro de sus aranceles la consulta médica, ¿sí? Por supuesto que la consulta médica la vamos a facturar por un lado y cuando el paciente se realice una práctica, la vamos a facturar por lo otro, ¿sí? Y tampoco incluye los medicamentos, ¿ok? Se factura todo por separado, ¿sí? Es muy importante recordar que toda práctica especializada va a ser presentada a la obra social con su correspondiente informe, ¿sí? Y como es el administrativo el que se tiene que encargar, vamos a decir, de preparar estas prestaciones, vamos a recordar un poquito qué es todo lo que tiene que contemplar el administrativo. Dijimos, por un lado, que el pedido de práctica especializado debe tener su correspondiente autorización, ¿sí? Ya sea esa autorización realizada por el paciente o lo puede hacer el administrativo a través de la aplicación, ¿sí? También tiene que tener el informe de la práctica. No hay que olvidarse que debe todo eso acompañar esos papeles a la orden, ¿sí?, de práctica. Si el informe de la práctica es conocida, también adjuntarla en el pedido y la autorización, ¿sí? Porque si no tiene todo eso, la obra social no va a abonar esa práctica especializada. Y también recordemos un poquito el consentimiento, que tiene que firmar el paciente, por favor. Y eso también, obviamente, que se adjunta junto con las hojas de anestesia, si es que obviamente ha llevado esa práctica especializada a colocarle anestesia, ¿sí? Bien, y acuérdense que todas esas prácticas especializadas solo son facturadas únicamente por médicos especialistas. A ver, un médico clínico, si me la firma un médico clínico, estas prácticas especializadas, la obra social no me la va a cubrir, porque no es un médico especialista, ¿sí? Ahora, como dijimos antes, la mayoría de estas prácticas especializadas, los aranceles no incluye, perdón, los aranceles, y en la columna de gastos no se encuentran incluidos lo que son los medicamentos, ¿sí? Ahora, por otro lado, tenemos ahora sí lo que son alergias, que vamos a hablar un poquito más de esto, que esto lo vimos en un principio, la clase pasada, ¿sí? Comenzamos con las prácticas especializadas, ¿sí?, de lo que es el programa médico obligatorio, con el nomenclador nacional, en lo que es el capítulo 14, que se refiere a las prácticas de alergia, ¿sí? Fíjense ahí que nosotros tenemos el código, ¿sí? Tenemos los códigos, tenemos las indicaciones, por decirlo de alguna manera, de que es una práctica especializada. Tenemos las unidades, por aquí abajo, me da justo el icono de cambiar de filmina y tengo miedo de apretarlo, ¿sí? Tenemos otros gastos y tenemos coseguro, ¿sí? Tenemos los reglones de las unidades y de
el total, que acuérdense que las unidades desde el año 1991 no han cambiado. Lo que sí va a cambiar son los honorarios, es el valor, digamos, del galeno, que es la unidad con la que se va a computar esos honorarios, y también cambia el valor de los gastos, ¿sí? Recordemos también que también depende de cada obra social, depende de cada institución, ¿sí? El valor de esos gastos, ¿sí? Ahora, vamos a la columna de honorarios, acá, la primera, ¿sí? La columna de honorarios. Cada unidad, acuérdense, de honorarios, la multiplicamos por el valor del galeno, ¿sí? Que eso nos va a indicar este segundo renglón, a ver si puedo sin tocar nada. Ese segundo renglón nos va a indicar el total, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con los gastos. Bien, en este caso, arriba vamos a tener los gastos. Perdón, acá, me fui. Los gastos, y abajo vamos a tener el total, ¿sí? Acuérdense que el galeno del año 1991, cada unidad de galeno costaba 0,2326 y que cada unidad de otros gastos costaba 0,1226. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí tenemos las unidades, ¿sí? Lo multiplicamos a las unidades por 0,2326 y nos da un total de 3,49. ¿Sí? Que nos va a indicar este rengloncito de aquí abajo. Y en otros gastos, bien, tenemos 25 unidades, lo multiplicamos por 0,1226, nos da un total de 3,07. Ahora tenemos que sumar esto más esto, que nos va a dar un total de 6,55. ¿Sí? Permitiendo cobrar un coseguro, en este caso, que era de 50 pesos. ¿Bien? ¿Ok? Bien. Entonces, primer código. Código 140101. Es la prueba que se hace comúnmente para ver si el paciente es alérgico al polen. ¿Sí? Es alérgico al pelo del gato, al pelo del perro. ¿Sí? Ese que te pinchan y te salen ronchas, ¿sí? Y depende del tamaño de la roncha, van a saber cuál es la alergia que uno tiene, o si no tiene alergia a nada. No sé si alguien hizo alguna vez algún estudio de alergia, ¿sí? Se usan varios reactivos, ¿sí? En realidad tenemos cinco reactivos que se usan, 5, 7. Bien, entonces por eso también tenemos lo que es otros gastos. Después está el código, por ejemplo, este, que yo se los marqué acá abajo, el 140103, ¿sí? En donde es una certificación para en realidad saber si el paciente es alérgico por drogas. Por ejemplo, puede ser alérgico al yodo, por ejemplo, ¿sí? No sé si ustedes saben que hay algunos estudios, algunas prácticas que requieren que el paciente se le inyecte yodo, ¿sí? Para llevar a cabo alguna de esas prácticas médicas especiales, ¿sí? Que en realidad se cubre una por año, ¿sí? El médico tiene que saber, obviamente, si el paciente es alérgico, por ejemplo, al yodo, porque si le coloca yodo, va a ser un desastre. Entonces, esta práctica también es muy buena, muy buena que ustedes la tengan en cuenta, la 140103.
que vamos a aplicar la misma regla, ¿no? Las unidades por los galenos más las unidades de otros gastos por 0,1226, lo sumamos y le aplicamos también lo que es el coseguro. ¿Sí? Luego tenemos lo que es el capítulo 15, que está más o menos en la página 80, si yo no me equivoco. Que ahí ustedes fíjense que la unidad de gasto, ¿sí? La tienen con la letra O, B larga. ¿Sí? Perdón, G, B larga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son gastos bioquímicos, porque estamos hablando de anatomía patológica. ¿Sí? Gastos bioquímicos. ¿Alguien anotó la otra vez que yo les había pasado cuánto eran los gastos bioquímicos? Porque no se va a multiplicar por 0,1226. Los gastos bioquímicos eran 0,9702. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que vamos a facturar el primer código, el código 150101. ¿Sí? Vamos a tener de unidades, aquí arriba, las unidades tenemos 26,25 unidades. Por los honorarios, 0,2326. Perdón, ¿sí? profe. Dime. Los honorarios del bioquímico, ¿no eran 0,1315? Gastos bioquímicos, 0,9702. Ah, pero los honorarios, o yo copié mal. No, los honorarios son siempre lo mismo. El honorario es siempre el mismo. El honorario es 0,2326. Ah, no Lo que importa cambia la son especialidad del no médico. importa la especialidad del médico. Ah, bien, bárbaro, disculpe. Exactamente. Lo que cambia son los gastos. ¿Sí? Los honorarios es siempre el mismo. ¿Ok? Lo que sí cambian son los gastos. Entonces, le decía que de honorario tenemos 26,25 unidades por 0, ya me perdí. 0,2326 nos va a dar un total de 6,11. A eso le tenemos que sumar los gastos bioquímicos, ¿sí? Que en este caso son 4 unidades por, o multiplicado, 0,9702, nos va a dar un total de 3,88. ¿Sí? Bien, ahora, el total que se va a multiplicar de gastos es por unidades de muestra que reciben los pacientes. ¿Sí? También puede ser una muestra que le están tomando a ver una biopsia que se hizo al paciente. ¿Sí? Puede ser que se les trajo una partecita de un tumorcito, una partecita de la vesícula, ¿sí? Bien, que ahí tenemos el código 150106. ¿Sí? Que se refiere al pago y se acompaña generalmente con ese código. ¿Sí? Por ejemplo, los PAP, los Papa Nicolau. ¿Sí? Luego está también el código 220101, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en lo que es el capítulo 22, que es la colonoscopía, que algunos médicos le piden la solicitud en forma conjunta, ¿sí? Entonces, junto con todo lo que es anatomía patológica, entonces ahí vamos a tener dos códigos, ¿sí? Porque hay médicos, como les dije, que los solicitan conjuntamente, en vez de solicitar primero uno, ¿sí? Y luego el otro, y nosotros igualmente lo vamos a tener que dividir, obviamente, para facturarlo. Después hay otro código importante que es el código 150102, ¿sí? Donde el paciente ha entrado a una cirugía, ¿sí?
y se agrega lo que es el informe de anatomía patológica, ¿sí? Porque dice que el material recibido es una pieza de estudio, ¿sí? Y el informe de macroscopía, es decir, lo que se observa a simple vista en esa pieza, y también todo lo que es microscopía, que es donde se irá observando bajo el microscopio para poder llegar a una conclusión, ¿sí? Lo que es el código 150102, ¿sí? Ese código es uno por muestra. Por ejemplo, si yo tengo tres muestras, ¿qué voy a facturar? El código 150101 por 3, ¿sí? 3 veces. Perdón, 150102, perdón, 3 veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo 3 muestras. ¿Ok? Este código es por muestra. Si tengo 10 muestras, se la facturo 10 veces. Si tengo una. Si tengo 5, 5. ¿Sí? Bien. Paso. Después van a encontrar estos dos códigos, ¿sí? El código, lo que es código 150201 y el 150202, ¿sí? Que, como ven, no está arancelado, ¿sí? No tiene ni honorarios, no tiene gastos, ¿sí? Solo tiene el coseguro y como veníamos hablando, si está dentro del programa médico obligatorio, ¿sí? La obra social debe, obviamente, cubrírselo al paciente. El paciente va a buscar la institución que más le parezca, ¿sí? Y nosotros lo vamos a facturar según lo que la obra social nos diga, ¿sí? Con X cantidad de dinero. Otro capítulo importante es cardiología. Capítulo 10, sí, capítulo 17. ¿Sí? Bien. Nos vamos a saltar el 16 porque pertenece a anestesiología. ¿Sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Nos vamos directamente al 17, que trata de cardiología. ¿Sí? Acá se divide en cardiología. Tenemos los estudios no invasivos, ¿sí? Y otros estudios que son un poquito más invasivos, que lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a comenzar con el código 170101, ¿sí? Que es electrocardiograma. En consultorio, dice ahí, ¿no? ¿Sí? Que se abrevia SG, por las dudas, si quieren colocarlo, está bueno que lo sepa, ¿sí? En este código, en consultorio, tienen otros gastos, OG. Bien, acuérdense en OG, lo multiplicamos por otros gastos, 0,1226, acuérdense de esos números, ¿sí? Y tiene honorario médico también, obviamente, tiene honorarios médicos, que el galeno es 0,2326, ¿sí? Si nosotros sumamos este monto más este monto, nos da un total en este caso de 4,20, perdón, no veo, está muy chiquitito, ¿sí? 4,20, ¿por qué? Porque otros gastos tenían el valor de 0,1226, multiplicado por 20, en este caso, son 20 unidades, nos da un total de 2,45, ¿sí? Si le sumamos lo de los honorarios, bien, que el total es 1,74, ¿sí? Bien, más los dos
4,45, ¿sí? Nos va a dar un total de 4,20, ¿sí? Ahora, lo que es electrocardiograma o ECG, ¿sí? Puede venir solicitado así en la orden, con o electrocardiograma o ECG, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Mayormente está dentro de la orden de práctica como riesgos quirúrgicos o valoración quirúrgica, ¿sí? En el caso de que sea, por ejemplo, prequirúrgico, ese contenido, el electrocardiograma, que también hay otras prácticas que se pueden realizar o se pueden determinar si el paciente, por ejemplo, es apto o no para que ingrese a esa cirugía o para que sea intervenido, ¿sí? También está comprendido en ese pedido, en ese grupo, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene hemorragia o si llega a necesitar una transfusión para ver lo que es el coagulograma, en realidad, para saber cómo coagula el paciente, ¿sí? Esas indicaciones óptimas, ¿sí? Son muy similares, es decir, al electrocardiograma de riesgo quirúrgico o prequirúrgico, y también la valoración quirúrgica, ¿sí? Como hemos visto recién en lo que es el electrocardiograma, va a estar denominado, pedido, ¿sí? Por el profesional siempre de la salud, ¿sí? Después hay un código que también es importante, que es el código 170104, que es electrocardiograma de Holter, ¿sí? 24 horas, bien, que eso es para saber si el paciente tiene arritmia o ha tenido algún, no sé si ustedes tuvieron algún conocido por ahí, algún familiar que se haya realizado ese estudio, que es un aparatito para medir los latidos por 24 horas de ese paciente, ¿sí? Ese estudio debe traer el paciente el pedido médico, ¿sí? Es descartable y el material de contraste es muy factible muchas veces que la obra social no lo cubra, ¿sí? A los electrodos a veces tampoco lo cubre, ¿bien? Hay electrodos que no los cubre la obra social, que se requieren para ciertos estudios, como también el material de contraste, como le dije por ahí, y muchas veces, como no lo cubre la obra social, lo debe cubrir el paciente. A veces se le cobra al paciente también las pilas, ¿sí? En este caso es un aparato que necesita pilas, ¿sí? De las pilas estas, las grandes, no sé cómo se llaman, no son las dobles, las pilas grandes. Bueno, ustedes se dan cuenta, esas pilotas así como antiguas, ¿sí? Que si, como les dije, la obra social no tiene el convenio con la institución, no lo cubre porque no está dentro del plan médico obligatorio ese tipo de materiales, ¿sí? Sí, el estudio en sí, pero por ahí a veces o te pueden cobrar los electrodos, o te pueden cobrar el material de contraste, o te pueden cobrar el tema de las pilas, para que también lo tengan en cuenta. Tiene honorarios, obviamente, tiene otros gastos y tiene lo que es el coseguro. Después está el código 170109, que es monitoreaje operatorio, que es un estudio que se hace también en pacientes con riesgo quirúrgico, se hace en el quirófano y está incorporado al equipo quirúrgico, ¿sí? Fíjense que hay códigos que no los estoy marcando, que los estoy pasando obviamente de largo, pero estoy haciendo hincapié a aquellos que tienen alguna recomendación, digamos, específica a la hora de facturar
y también aquello que se solicita con mayor frecuencia. Imagínense, si tenemos que ver todos los códigos, no terminamos nunca, no nos va a alcanzar, creo que todo el año para ver. Después otro código importante, el código 170110, que es cardiovención no en la UTI, que esto sería revertir el ritmo cardíaco. Puede venir, por ejemplo, un paciente a la guardia, ¿sí?, con arritmia, que no responde con la parte farmacológica, o sea, con los medicamentos, ¿sí?, que le hacen tomar o que se le inyectan. Y además primero se le va a hacer una maniobra que se llama la maniobra de Mansalva, ¿sí?, que esa maniobra se realiza para poder, o para que el paciente reaccione y baje el ritmo cardíaco, y si no respondes a esos masajes, ¿sí?, a esa maniobra, es cuando se realiza este tipo de práctica especializada que se llama cardioversión, ¿sí? Ahora, si todo eso no es suficiente, ¿sí?, vemos que los latidos, digamos, gracias, amor, siguen aumentando, ¿sí? El médico va a continuar realizándole lo que es la cardiovención, ¿sí? Que es como una descarga con unas paletitas, vamos a decir así, ¿sí? No es lo mismo que el paciente estuviese en paro cardíaco, ¿no? No es lo mismo, un voltaje mucho menor, ¿sí? Que como dijimos, el corazón va tan rápido que requiere uno resetearlo, vamos a decirlo así, apretar un botonito y que se resete, ¿sí? Bien, pero es parecido a lo que se usa, vamos a decir, para una parada cardiorrespiratoria, pero en este caso con voltaje mucho más pequeño, porque el paciente no es que está fallecido. Y también tenemos el código 170111, que es ergometría, o como nos conocemos nosotros, prueba de fuerza, ¿sí? Que esos pacientes que se los somete a un tipo de esfuerzo, que puede ser una caminadora, puede ser una bicicleta, ¿sí? Miembros superiores y miembros inferiores, que se realiza, y el código es el 170111, ¿sí? Bien, me agarró un dolor de panza. Bien, le agregué algo con respecto a los riesgos quirúrgicos o valoración quirúrgica, ¿sí?, que es el código 170101 del electrocardiograma, que como les dije eran riesgos quirúrgicos o valoración quirúrgica, para que recuerden que puede ser solicitado de cualquiera de las dos formas, ¿sí? Y el cálculo va a ser como ya lo habíamos visto. Las unidades de honorarios, en este caso, honorarios, son 7,5 por el valor del galeno, que es 0,2326, ¿sí? Acuérdense que este galeno es del año 91, ¿sí? Lo mismo que los otros gastos. Acá me equivoqué, 0, acá es un 0, ya lo voy a corregir, 0,1226, no sé por qué puse 3, es 0. Otros gastos también es del año 91, ¿sí? En otros gastos tenemos de unidades 20 por 0, por favor, ahí no se me confundan, 0,1226, nos da un total de 2,46. Ahora tenemos que sumar este más este, nos da un total de 4,20, ¿sí? Vamos con un código aquí abajo importante, ¿sí? El código 170120, ¿sí? Pero antes voy a ir al de arriba,
el código 170109, que es TIL-TEST. No sé si alguna vez lo han escuchado, que también es un código agregado por el programa médico obligatorio. ¿Sí? Y después tenemos el otro que es agregado por el programa médico obligatorio, el código 170120, que es monitoreo ambulatorio de tensión arterial. ¿Sí? Fíjense en que en el código 170109, 0119, perdón, en ese código, al paciente en realidad se lo acuesta en una camilla, se lo ata y luego se hacen movimientos oscilantes en donde se busca en realidad provocarle al paciente un síncope, ¿sí? Obviamente que va a estar asistido, ¿sí? La idea es ver algunas determinadas reacciones, ¿sí? De ese paciente, ¿sí? Es un monitoreo que es ambulatorio, ¿sí? De lo que es la tensión arterial, ¿sí? Que son agregados ambos a el nomenclador, ¿sí? Porque están dentro de lo que es el programa médico obligatorio, ¿sí? Bien, el código 170120, ¿sí? El mapa, que es lo mismo que el Holter, ¿sí? Colocado 24 horas, luego, ¿qué pasa? Se lo quitan, escuchan lo que sucedió con la presión arterial o con la tensión arterial para saber cómo ese paciente reacciona incluso a determinadas actividades o a determinadas situaciones que se enfrentó durante esas 24 horas que lo tienen colocado. ¿Sí? Por ahí ese aparatito es un poquito molesto, vamos a decir, un poquito molesto, no sé si alguien alguna vez se lo hizo, ¿sí? Porque se coloca el brazalete en el brazo, valga la redundancia, y se va a inflar cada media hora, porque justamente le está tomando la presión, incluso cuando el paciente está durmiendo. Entonces imagínense cada media hora que aprieten el brazo durante 24 horas, no debe ser muy agradable. ¿Sí? Por otro lado, sigo, también agregados por el programa médico obligatorio, ¿sí? Que, como dijimos, depende del presupuesto de la institución y la obra social, ¿sí? La institución le va a pasar a la obra social el presupuesto, la obra social, ¿qué va a hacer? Va a dar el ok. O no, ¿sí? Pero tenemos el código 17, perdón, 170201, ahí está, ¿sí? Que es estudio electrofisiológico, ¿sí? Que en realidad también tenemos otro estudio que se llama ablación por radiofrecuencia, ¿sí? Que son todos procedimientos bastante, vamos a decir, similares ¿a qué? Al cateterismo, ¿sí? Para tratar sobre todo lo que son las arritmias, ¿sí? O sea, a través de un catéter por vena, por la vena inguinal, llega hasta el corazón y ¿qué hacen? Cauterizan algunos focos anómalos que provocan esa arritmia. Son muy costosos, ¿sí? Por eso tampoco están arancelados, ¿sí? La institución, y no todas las instituciones hacen ese tipo de estudio, porque los médicos tienen que ser profesionales especializados en ese tipo de estudio, requieren de aparatología bastante costosa, requieren de aparatología de alta complejidad, ¿sí? ¿Da muy buenos resultados? Sí.
pero son muy costosos, entonces la institución va a colocar lo que es el precio. Además, la sala de hemodinamia debe tener también la institución, que no todas las instituciones la tienen, y acuérdense de que todas estas órdenes de prácticas deben ser firmadas por el médico especialista, en este caso un médico especialista en ablación. ¿Sí? Bien, nosotros habíamos dicho al principio que habían estudios que eran no invasivos y otros que eran invasivos. Estos últimos estudios que estamos viendo son un poquito más invasivos, ¿sí? Sobre todo en lo que es ablación con radiofrecuencia, ¿sí? Y después hay otro código que nos quedó colgadito aquí, ¿sí? Que es el código 170203, que es ablación por radiofrecuencia de arritmia cardíaca, ¿sí? Que tampoco está arancelado, ¿sí? Por otro lado, acá tenemos varios códigos, que es todo lo que tiene que ver con ecografías, ¿sí? Pasamos a lo que es la ecografía, que vamos a tener dos divisiones de ecografía. En blanco y negro, ¿sí? O bidimensionales, y las ecodoppler, que son a color, ¿sí? En lo que es ecografía vamos a tener lo que son gastos, ¿sí? Denominados gastos radiológicos. Bien, los gastos radiológicos tienen un valor de 0,3496. ¿Sí? En la actualidad recuerden que cada obra social por convenio va a contemplar cuál va a ser el valor de los gastos y de los galeros con cada institución. ¿Sí? Pero vamos al primer código, código 180101. ¿Sí? O sea, estamos en el capítulo 18 que trata de ecografías. ¿Sí? Hablamos de lo que son ecocardiogramas y las ecografías del corazón en blanco y negro. Fíjense acá que ustedes tienen 27 unidades de galeno, multiplicado por 0,2326, ¿sí? Nos da un total de 6,26, más las 51 unidades de gastos radiológicos, que lo tenemos que multiplicar por 0,3496, nos da un valor de 17,83. A esto lo sumamos, nos da un total de 24,11. Luego le tenemos que agregar el coseguro, ¿sí? Luego tenemos lo que es la ecografía, ¿sí? Vamos a mencionar la ecografía tocoginecológica, ¿sí? Está con y sin traducción vaginal, ¿sí? Esa ecografía es aquella en la que la paciente, ¿sí? Por ejemplo, la que es la sin transductor vaginal, es la que la paciente, por ejemplo, que tiene que tomar mucha agua, ¿sí? Para que la vejiga se dé como una especie de lupa, vamos a decir, ¿sí? Entonces, al interior tiene tanta agua, ¿sí? Entonces, tanto la vejiga que está delante del útero, eso va a ayudar a ver mucho mejor lo que contiene esta paciente dentro de su útero. En cambio, si nosotros estamos hablando de una ecografía con transducción vaginal, ¿sí? Que es un aparato que se introduce en la cavidad hueca, que no requiere de preparación previa, o sea, la paciente no debe tomar cierta cantidad de agua, como explicamos recién, para que la vejiga haga de lupa, ¿sí? Y se vea lo que hay dentro del útero. ¿Cómo la conocemos nosotras esa ecografía? Intravaginal, ¿sí? Bien, en realidad se llama ecografía sin transductor vaginal, ¿sí?
Después tenemos ecografías mamarias, que es el código 180106, ¿sí? Que casi siempre es bilateral. Por más que el médico solicite una ecografía de una sola mama, nosotros vamos a tener la ecografía de las dos mamas. Por ende, el informe también va a especificar lo que sucede en ambas mamas. ¿Sí? Entonces, si bien el pedido dice, por ejemplo, ecografía mamaria derecha, ¿sí? Nosotros siempre lo vamos a facturar bajo este código, el código 180106, ¿sí? Ahora, el ecógrafo, ¿qué va a hacer? No le va a hacer una ecografía solamente de la mama derecha, le va a hacer de ambas, ¿sí? Luego tenemos ecografías cerebrales, que sería el código 180107, ¿sí? Que en este caso puede ser considerado de urgencia o no, o también puede ser que se pida por una patología, ¿sí? O por algo que no puede ser postergable. Luego también tenemos ecografías oftalmológicas uni o bilaterales, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo mismo que la ecografía mamaria. Por más que se le solicite una ecografía oftalmológica del ojo izquierdo, ¿sí? En el informe va a estar la de ambos ojos, ¿sí? No es que lo vamos a cobrar la mitad y lo vamos a facturar la mitad, sino que lo vamos a facturar entero, ¿sí? Por más que sea de un solo ojo, porque en realidad se hacen de los dos, ¿sí? Después pasamos a lo que es el código 180110, que ahí hablamos de ecografías tiroideas, ¿sí? Que es la que se observa la glándula tiroide, ¿sí? Se coloca un gel en la zona del cuello, ¿sí? Se observan todos los vasos, los ganglios del cuello y por supuesto eso también va acompañado con el informe, ¿sí? Tenemos el código 180113 que habla de ecografías hepatobiliares torácicas o esplénicas. Entonces, si un paciente viene con un pedido, no necesariamente tiene que decir todo el nombre, es decir, ecografía hepática o ecografía biliar, ¿sí? Ahí el código siempre va a ser el mismo, el 180113, que nos indica ecografías hepatobiliares, ¿sí? Después tenemos las ecografías, de vejiga o próstata, ¿sí? Con o sin transductor rectal, ¿bien? Que es el código 180114, después está el código 180116, que son ecografías renales bilateral, y por último tenemos el código 180118, que son ecografías pancreáticas o ecografías suprarrenales, ¿sí? Ahora sí, hablemos de lo que son las ecografías completas de abdomen, que esa me la pasé, que ustedes lo tienen acá en celeste. ¿Por qué me la pasé de largo? Porque hay algo muy interesante para mencionar acá. Fíjense, si el médico ustedes le dicen que tiene que hacerse una ecografía hepática biliar, renal bilateral y pancreática. Ahí tendríamos 3 códigos diferentes. ¿Sí? Hepática, renal y pancreática. Bien, si yo facturo esas 3 por separados, va a superar el valor, obviamente, de la ecografía completa de abdomen. Entonces, cuando a mí el médico me pide ecografías de 2 o 3 órganos, ¿a dónde la vamos a codificar? No la vamos a hacer por separado, sino directamente que vamos a facturar una ecografía completa de abdomen, que sería el código 180112. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Nos queda ver un poquito, esto ya lo hablamos anteriormente. Vamos a ver la clase que viene, código 19, que tiene que ver con todo lo que es endocrinología y nutrición,
Nos queda ver también el capítulo 20, que es gastroenterología, y creo que con ese terminaríamos. De igual manera, yo les voy a, ¿cómo es? A habilitar lo que es el próximo módulo, para que ustedes ya lo tengan, porque seguramente que esto nos va a llevar un ratito nomás de la clase próxima. Yo acá me lo voy a anotar, módulo 3, ¿sí? Que el módulo número 3 vamos a empezarlo seguramente en la mitad de la clase próxima, así que también se los voy a habilitar dentro de el campus virtual. Esto también me voy a anotar, 17, bien, ahí está, para verlo la clase que viene y que no nos quede, digamos, colgado esa parte. Así que las espero a todas las que puedan, o los que puedan, la próxima clase, ¿sí? Tengan obviamente una hermosa semana, porque recién comienza en realidad la semana, vamos a decirlo así. Pásenla muy lindo, muy lindo. Y recuerden que aquellos que tienen que hacer el recuperatorio del examen número 1 tienen tiempo hasta el día de hoy para realizarlo, ¿sí? Así que un beso gigante, nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima clase. Chau, chau.